Bueno, muchas gracias por la invitación a este congreso. Aclaro de entrada, soy bióloga, así que para mí es un honor volver a la Facultad de Ciencias Naturales, de donde me fui hace casi, no voy a decir hace cuánto tiempo. Hoy les voy a contar un poco sobre el trabajo que venimos realizando en la Puna. Y la idea principal que quisiera explicarles, comentarles, es que sepan o que entiendan por qué son tan importantes los microbialitos modernos en la Puna. Para eso vamos a hacer un viaje de 3.400 millones de años, en realidad casi de 4.000 millones de años. Vamos a ir a la Tierra primitiva y vamos a ver cómo fue el desarrollo de la vida en este planeta. Si lo comparáramos con un reloj, esta es una diapositiva bastante conocida, vemos que los microbios dominaron el planeta casi 2.000 millones de años y de hecho lo transformaron. Transformaron tanto ese planeta que la atmósfera, formada principalmente por metano, nitrógeno, dióxido de carbono, empezó a tener oxígeno por acción de los microorganismos. Sigamos nuestro viaje. Ahora vengamos un poco a la Puna moderna. La Puna es un desierto de altura que se extiende entre Argentina, Chile, Bolivia y Perú. De hecho, es una llanura que está ubicada arriba de los 3.600 metros sobre el nivel del mar, como una cuenca cerrada, alimentada por nieve y por gran acción, muchísima acción de los volcanes. Una de las características de la Puna es que es uno de los ambientes más irradiados del planeta, de hecho es el ambiente más irradiado del planeta, aquí se puede ver, es la zona donde más radiación ultravioleta recibe, es el ambiente más árido del planeta, este desierto recibe la menor precipitación de aguas, de lluvias en todo el año, por la altura tiene una baja presión de oxígeno, y todas estas características hacen que el planeta La Puna sea parecido a lo que se cree que fue el planeta primitivo. Porque en el planeta primitivo no había capa de ozono, de hecho los microbios la produjeron. En el planeta primitivo, por lo tanto, no había oxígeno. Las características del agua eran principalmente muy arsenicosas, muy alcalinas y muy salinas. En este planeta primitivo había gran influencia volcánica, de hecho los continentes se estaban formando, y en el planeta primitivo había microbialitos, que son los que de hecho cambiaron el planeta primitivo, liberando oxígeno y creando la capa de ozono y produciendo oxígeno, liberando oxígeno a la atmósfera. Entonces, si comparamos la Puna moderna con sus volcanes, sus microbialitos modernos, su baja presión de oxígeno, sus condiciones de gran actividad volcánica y sus aguas alcalinas, salinas y muy arsenicosas, encontramos que hay un parecido entre el planeta primitivo y la Puna moderna. Actualmente los microbialitos se los puede encontrar en distintos lugares a lo largo del planeta, todos asociados a mar y todos al nivel del mar. Tal es el caso de Cuatro Ciénagas en México, Bahía Tiburón en Australia, Bahamas y en Yellowstone, ahí están a 700 metros sobre el nivel del mar. Pero todos están en un ambiente pleno de oxígeno, con una capa de ozono, digamos, con baja influencia de radiación ultravioleta, pero si comparamos los que ya se conocen con los que hemos encontrado en la Puna, encontramos que los que están en la Puna están expuestos a gran radiación ultravioleta, baja presión de oxígeno, aguas con arsénico, arsénico, alcalinas, muy salinas. Y este tipo de ambientes, este tipo de rocas vivas, son las que podemos encontrar en el altiplano. Si nosotros, ¿cómo distinguimos que estas rocas están vivas? ¿Cómo distinguimos que estos son microbialitos? Porque cuando los cortamos encontramos estas capas de colores, que de hecho esos colores están dados por los pigmentos de las bacterias. Esta es una evaporita
formada por yeso, este es un tapete microbiano, este es un microbialito de carbonato de calcio y esto es un oncolito también de carbonato de calcio. Una de las aplicaciones que se le ha encontrado a estos ecosistemas modernos es buscar restos de supernovas, de las explosiones de las supernovas. De hecho, es uno de los trabajos que estamos llevando adelante. Y por otro lado, la presencia de microbialitos es algo que también ha sido buscado y está en este momento siendo buscado en Marte por el Curiosity. De hecho, hay una publicación que hemos hecho hace 2 años, en los cuales, llevándonos de fotos que tomó el rover, en las fotos que mandó esta sonda, hemos hecho unos análisis matemáticos de la distribución de las microesférulas y esta distribución de microesférulas concuerda en un 100%. O sea, con esto se postula que Marte en algún momento podría haber tenido microbialitos modernos produciendo oxígeno. Pero no vamos a hablar de Marte, vamos a tratar de explicarles a los geólogos la importancia que tienen los ecosistemas modernos, y para ver cómo se forma un ecosistema moderno vamos a presentar este esquema donde tenemos agua y sedimento. En esa agua y ese sedimento empieza a ser conquistado, empieza a ser por cianobacterias que aumentan el nivel de oxígeno. Esas cianobacterias producen comida, fijan materia orgánica, producen glucosa, y entonces vienen bacterias anaeróbicas, que son los heterótrofos, y empiezan a alimentarse de esta productividad primaria, de esta comida que preparan las cianobacterias. Después tenemos sulfato-reductoras, que empiezan a reciclar el azufre en el medio. Después se va empezando a estratificar la vida en función de la presencia o la posibilidad de estar en contacto con oxígeno y con luz, y entonces arriba tenemos lo que producen fotosíntesis con oxígeno, después tenemos las bacterias que producen fotosíntesis sin oxígeno, y entonces ahí se empieza a producir sulfuro de hidrógeno. Esto es típicamente un tapete microbiano, que es el primer ecosistema microbiano que vamos a ver, donde tenemos las cianobacterias, los heterótrofos anaeróbicos, los sulfato-oxidadores, las bacterias anoxigénicas y los heterótrofos anaeróbicos. Todo esto da un gradiente de materia orgánica, de producción de oxígeno o azufre, depende si es de día o es de noche, y de una serie de pigmentos que son las clorofilas, que son las que nos dan los colores que vimos en la diapositiva anterior. Nosotros en el laboratorio estudiamos estos ecosistemas desde un punto de vista del macroecosistema, de la comunidad, de las comunidades bacterianas, de las células, y llegamos al nivel de las moléculas. Nuestro trabajo se lleva a cabo viéndolo desde un punto de vista integral, desde los virus que habitan estos ecosistemas, los plásmidos, o sea, los genes que se mueven entre bacterias, entre sistemas, los procariotas, los protistas, y hacemos también usos de herramientas de biología molecular, estudiando el metagenoma y los metatranscriptomas. Ya vamos a ver un poco de qué se trata eso, pero no se asusten, no vamos a hablar de biología molecular. Lo que les quiero contar es desde que fue el descubrimiento de estos ecosistemas en el año 2009, el primer ecosistema que encontramos fue en Socompa, en la provincia de Salta. Hemos iniciado un relevamiento por todos los Andes, que incluyen Argentina, Chile y Bolivia. Llevamos 5 años de relevamiento buscando estos tipos de ecosistemas en la puna. Hemos relevado ya 80 ecosistemas, de los cuales encontramos al menos en 30, encontramos algún tipo de ecosistema microbiano. Pensamos que nos quedan 10 años todavía de recorrer la puna para relevar todos los volcanes, salares y humedales del altiplano. Hasta ahora, gracias a esto, se han declarado 4 áreas protegidas y hemos logrado que 3 empresas mineras lo incorporen a sus líneas de base.
Vamos a ver un poco de qué se tratan estos ecosistemas microbianos. Para eso vamos a pensar en bacterias principalmente. Las bacterias, cuando se adhieren a una superficie, forman un biofilm. Un biofilm es lo que podemos encontrar, por ejemplo, las placas que nos sacan los dentistas de la boca son biofilm. La suciedad que se pega en los azulejos es un biofilm. Cuando ese biofilm empieza a crecer en forma estratificada en función de la luz o del oxígeno, tenemos un tapete microbiano. Un tapete es una alfombra microbiana que puede cubrir una gran extensión. Cuando ese tapete microbiano empieza a precipitar minerales, principalmente carbonato de calcio, tenemos microbialitos. Dentro de esos microbialitos, de acuerdo a cómo sea esa precipitación, podemos tener estromatolitos, podemos tener dendrolitos, podemos tener trombolitos o leiolitos, de acuerdo a cómo sea la forma de esa precipitación de carbonato de calcio. O sea, los estromatolitos, que es el ecosistema que más se conoce, de hecho los geólogos son los que más los estudian, los estromatolitos fósiles, son un tipo de microbialito que tiene una precipitación laminada. Cuando esa precipitación se da en algo que rueda, por ejemplo, en una zona de marea o en una zona donde hay surgentes de agua, lo que tenemos son oncolitos. Ahora, estos sistemas que están acá son todos sistemas carbonáticos. Se puede dar otro tipo de ecosistema en los salares, principalmente, que son los sistemas de tipo evaporitas. Gracias. Que son sistemas donde tenemos el principal mineral es el yeso, y este sistema no se produce, o sea, las bacterias aquí no precipitan el mineral, sino que las bacterias habitan el yeso que se produce principalmente como efecto de la evaporación del agua. Vamos a hacer un recorrido sobre los ecosistemas que hemos encontrado en el altiplano. Vamos a empezar primero con los ecosistemas microbianos de tipo carbonáticos. Tenemos todos los tipos de microbialitos. Hemos reportado, tapetes microbianos hay en todas partes. En general, donde hay salares, donde hay de tipo de yeso o de carbonato, hay tapetes microbianos. En todas estas lagunas, en Argentina, Chile y Bolivia, hemos encontrado tapetes microbianos. Ahora, ya los microbialitos tipo estromatolitos o oncolitos ya son más complicados de encontrar. Estromatolitos hemos encontrado en Pozo Bravo, en Carachipampa, en Socompa y en Laguna Brava en Chile. Pero estos estromatolitos, de hecho, se ven, hay etapas en que la precipitación es como trombolitos, en forma de trombos, el carbonato de calcio forma trombos, y otras etapas en la cual la precipitación es como estromatolitos, ¿no? Entonces tenemos también trombolitos, por ejemplo, en Pozo Bravo y en la Laguna Brava en Chile. En Pozo Bravo hoy hubo un póster presentado por Agustina Lencina, donde explicó bien cómo son los estromatolitos, trombolitos de Pozo Bravo. Y después otro fenómeno muy llamativo en la puna, que de hecho en los últimos años hemos encontrado que está ampliamente distribuido, es la presencia de oncolitos. Los oncolitos son estas pelotas, tipo microbialitos, que ruedan y que van precipitando de un lado y del otro. Estos los hemos encontrado en Laguna Negra en Chile, en Las Quinoas, en Antofalla, aquí en Catamarca, en Tres Quebradas, aquí en Catamarca, en el Salar de Laguna Verde, en La Brava en Chile, en Carachipampa y en Socompa. Y los leiolitos, que son un microbialito que precipita sin forma, lo hemos encontrado solamente en Laguna Diamante. Ahora, si yo les conté que relevamos 80 ecosistemas, o sea, fuimos a 80 salares, y principalmente lagunas, que tienen la misma conductividad, que tienen la misma salinidad, porque en algunos lugares hay y en otros lugares no. O sea, ya probamos que esto es un fenómeno ampliamente distribuido, pero no está en todas partes. ¿Por qué es lo que se tiene que dar para que ocurra estos ecosistemas que están mediados principalmente por bacterias?
Lo que hemos encontrado en base a este relevamiento es que para que se den este tipo de ecosistemas tiene que haber principalmente una actividad volcánica cerca, la incidencia de una actividad volcánica. No sabemos todavía si es de un tipo de volcán, digamos, basáltico o ácido, qué tipo de actividad volcánica tiene que haber, pero sí todos los lugares donde hemos encontrado estos ecosistemas hay una incidencia importante, incluso hasta volcanes activos. La dirección del viento tiene mucho que ver. Estos ecosistemas se forman donde el viento acumula principalmente polvo. Y lo más importante es que tiene que haber una mezcla de agua. Ustedes saben que la Puna es una cuenca cerrada que tiene aguas químicas en el fondo, que está llena de aguas químicas que surgen. Y estas surgentes, si bien muchas veces son de agua dulce, tienen contacto con minerales, están cargadas principalmente de sulfatos, de carbonatos, y la mezcla de esta agua dulce con el agua salada de los salares crea condiciones que hacen que las bacterias puedan actuar de tal forma que se precipite el carbonato de calcio. Y otra de las, o sea, en esta área de mezcla es donde encontramos estos ecosistemas. Y otra característica en general son las bacterias asociadas a estos tipos de ecosistemas carbonáticos, que son sulfatorreductoras, cianobacterias, pocas, y en general proteobacterias. Este es un tipo de sistema carbonático. Esta es el microscopio electrónico, la precipitación de aragonita, esto es en Socompa. Aquí podemos ver la aragonita asociada a diatomeas y a bacterias. Eso que ven ahí, como un moco, es un exopolisacárido, que es una característica típica de los ecosistemas microbianos. Y en cuanto al área de mezcla, esto es una foto satelital de Laguna Socompa, el primer lugar donde los encontramos. Y aquí, que es el lugar donde precipitan, donde se pueden encontrar los estromatolitos de Socompa, justo hay una vertiente de aguas con alta temperatura, una vertiente hidrotermal. Lo que podemos ver si nosotros tomamos las condiciones del agua alrededor de toda la laguna es que justo donde se da la precipitación del carbonato con los estromatolitos, hay una gran variación en las condiciones de temperatura, conductividad, salinidad, oxígeno disuelto, etc. Esto es un perfil, esto lo hemos hecho con el doctor Daniel Poiré en la Universidad de La Plata, donde se puede ver la variación entre la aragonita y la calcita a distintas profundidades. Vamos ahora adentro del volcán, ya que tenemos que tener actividad volcánica, sigamos nuestro viaje, vamos al volcán Galán. El volcán Galán queda en la Puna de Catamarca, es un supervolcán, se llama supervolcán porque si entrara en erupción se cree que podría producir grandes extinciones masivas. Su cráter tiene 40 kilómetros de diámetro y en ese cráter, que es esta figura que está aquí, tenemos también fuentes hidrotermales con geysers, literalmente con temperatura de 80 grados centígrados, que salen a un pH 6. Y en estos 5 kilómetros que tienen contacto con el cráter, digamos, la caldera del Galán, del volcán, cuando llegan aquí ya tienen un pH 11. Esta es la laguna Diamante y en esta se dan las condiciones extremas unas condiciones de poliextremofilia, o sea, muchas condiciones extremas al mismo tiempo. Esto incluye una concentración de arsénico de 230 miligramos litro, no existe un lugar donde naturalmente haya tanta concentración de arsénico, un pH de 11 y 8 veces la salinidad del mar. A eso hay que sumarle que estamos a 4.650 metros sobre el nivel del mar y en estas aguas encontramos estas piedras que al principio parecían rocas, que son principalmente de carbonato de calcio. Y esto se da exactamente donde se dan estos grandes cambios de conductividad, de pH, de salinidad y de contenido de arsénico. Este es el cráter del volcán Galán. Aquí se ve Laguna Diamante con sus leiolitos. Y de este cristal que vemos aquí vamos a hablar más adelante. Esto es las quinoas en Antofalla. Aquí este es el salar de Antofalla, uno de los
paisajes más maravillosos del norte. Aquí en este salar tenemos una serie, todo el borde del salar está influenciado por surgentes de agua dulce, y justo en los lugares donde el agua dulce entra en contacto con el salar, se producen, esta es una foto vista desde dron, justo en estas partes se producen estos oncolitos. Estos son los oncolitos de las quinoas, que pueden tener distintas formas. Vamos ahora a Carachipampa, seguimos en la provincia de Catamarca. Este es el volcán Carachipampa, esta es la laguna Carachipampa, y aquí vemos fuentes, unas surgentes con vertientes, y en esas vertientes, asociados a esas vertientes, también encontramos la presencia de microbialitos. Esto es Pozo Bravo, aquí tenemos toda una serie de surgentes, y aquí está el salar de Antofalla. En este pozo donde se mezcla el agua dulce y el agua salada, encontramos uno de los sistemas más fascinantes que hemos visto hasta ahora, que son estos microbialitos, que son en la parte de abajo leiolitos y en la parte de arriba estromatolitos. Esto está estudiado por el doctor Fernando Gómez en la Universidad de Córdoba, en Laguna Negra, en el salar de la Laguna Verde. También tenemos toda un área de fuentes de agua subterránea, y aquí se puede ver uno de los campos más impresionantes de oncolitos, llegan a tener este tamaño, todos rodeados por tapetes microbianos. Otra de las características que tienen en común los sistemas carbonáticos, yo les dije que es en general la influencia sobre todo la actividad volcánica. La actividad volcánica puede influir en las características del agua, en esas vertientes, en la temperatura, en la composición química, pero aparte, cuando vamos a estudiar los oncolitos, estos son los de Antofalla, estos son los de Tres Quebradas, estos son los de Laguna Negra, siempre encontramos que la precipitación de carbonato, que se va en forma concéntrica, influenciada por bacterias, usa como núcleo un resto de roca volcánica. Aquí se lo puede ver de distintos tamaños, esta roca realmente era grande, pero aquí se ve claramente cómo la piedra va literalmente rodando y precipitando de un lado y del otro hasta tomar distintas formas. Esto es un corte, aquí se pueden ver los microdomos, los poros, las precipitaciones de óxidos de hierro. Y después, otra de las características que yo les había hablado de los sistemas carbonáticos es principalmente la diversidad microbiana, que son principalmente bacterias sulfato reductoras, sulfato oxidadoras, cianobacterias y bacterias que producen fotosíntesis sin oxígeno. Vamos a ver ahora cómo son los sistemas donde predomina el yeso y la halita. Yo no sé, todavía es una gran controversia si llamarles o no microbialitos. Podemos discutir los geólogos y los biólogos en esto, en qué influencian los minerales en un sistema evaporítico. Pero hablando desde el punto de vista de ecosistema microbiano, digamos, hemos encontrado tres tipos de ecosistemas. Los tapetes evaporíticos, que los encontramos en Tolar Grande, esos ojos de mar que son un gran atractivo turístico, en la Laguna Verde en Ollagüe, en Chile. La precipitación de gailusita, que es, ya les voy a contar, un sulfato calcosódico pentahidratado que se da solamente en el volcán Galán. Y en los domos de yeso que hemos encontrado, por ejemplo, en Tebenquiche y Céjar, que queda en el Salar de Atacama, en Ollagüe, que queda en Chile, y en Yamara, que queda en Puquios. Y acá en la Laguna Verde, me olvidé ponerlo acá en el Salar de Antofalla. Estos domos muchas veces son confundidos con estromatolitos. De hecho, los de Yamara se los llama estromatolitos, pero son domos de yeso. El domo de yeso se produce por evaporación del agua, ¿sí? Y la precipitación del yeso por una cuestión exclusivamente química. Pero el tema es, ¿quién le da la forma de domo? Las bacterias. Teóricamente las bacterias crearían un gradiente de óxido de reducción que van a dirigir la precipitación del cristal de selenita y darle esa forma de domo.
Entonces, desde ese punto de vista, la forma estaría influenciada por microorganismos y podríamos decirle que son microbialitos. Pero fuera de los temas de definiciones, sí hay, lo que sí tienen los sistemas de yeso y halita, a diferencia de los sistemas carbonáticos, es que principalmente, estos son domos, típicamente, se dan en ambientes talásicos, o sea, donde la concentración de sal es casi al nivel de la precipitación. Son en general aguas muy calmas y muy someras, a diferencia de lo que les había dicho yo en los sistemas carbonáticos, donde tenemos la constante movimiento por el tema de una fuente de aguas subterráneas, del aporte de aguas subterráneas, perdón. Los extremófilos que lo dominan son principalmente arqueas y bacteroidetes, y después tenemos un gran cambio en los niveles de agua entre el verano y el invierno. Y eso es principalmente lo que hace que precipite el yeso y la halita, y lo que forman estas estructuras. Aquí tenemos un yeso con cianobacterias al microscopio electrónico, como se los puede ver, y esto es una de las cosas más llamativas que hemos encontrado. Esto son cristales de gailusita. Como les dije, la gailusita es un sulfato calco-sódico pentahidratado, es un mineral que se forma en aguas muy alcalinas, como por ejemplo lago Magadí en África, el Mono Lake de California, y ahora lo hemos reportado con el doctor Daniel Poiré en Laguna Diamante, en el volcán Galán. Este mineral se forma solamente en el verano, cuando la concentración de agua llega a la mitad. En estas condiciones se precipita el mineral en invierno. Si vamos en invierno se diluye completamente y no vamos a encontrar nada. Y cuando se precipita este mineral es color transparente, lo encontramos de este color rojo por las bacterias, principalmente las arqueas. Aquí podemos ver los leiolitos, la parte blanca es principalmente calcita, mientras que la parte roja es gailusita. Vamos del otro lado de la cordillera a Laguna Tebenquiche, en el Salar de Atacama, donde podemos ver claramente, estos son los domos de yeso, de los cuales les había contado, y aquí se ve claramente los cristales de selenita dirigidos para formar estos domos. La hipótesis es que esta dirección que toman los cristales de selenita se daría por las bacterias. La composición microbiana de estas quienes habitan esto son principalmente arqueas. Esto es Laguna Verde, en el Salar de Antofalla, donde también encontramos estos tipos de ecosistemas. Siempre tapetes microbianos y después los sistemas con yeso. Esto es el Salar de Yamará, también tenemos las mismas características, ahí se puede ver, o sea, si bien los sistemas pueden ser carbonáticos o de yeso, lo que sí encontramos es esta distribución y estas líneas amarilla, verde y rosa, las encontramos en todos los sistemas independientemente del mineral que tengamos. Esto es Laguna, en el volcán Galán, lo que ya les comenté. Y vamos a ver estos sistemas, qué es lo que tienen en común. Ya vimos las diferencias de los carbonáticos, las diferencias de los de yeso, ahora vamos a ver qué tienen en común estos sistemas. Lo principal son las diatomeas. Las diatomeas están en todas partes, en todas las capas, en los sistemas de yeso, en los sistemas de carbonato. De hecho, se cree que las diatomeas activamente influencian la precipitación de carbonato de calcio y forman estos ecosistemas. De hecho, el 60% del sílice de estos ecosistemas es principalmente debido a las frústulas de las diatomeas. Y las diatomeas lo que producen es un exopolisacárido, que es el que nuclea y el que ayuda a la precipitación del carbonato de calcio. Son tan importantes las diatomeas que les voy a mostrar algo anecdótico. Esto es en Laguna Socompa, este es el sistema moderno que tenemos, nuestro matorito moderno, y esto son diatomitas que rodean toda la Laguna Socompa. Si nosotros hacemos
una microscopía electrónica del sistema moderno y del sistema fósil, encontramos que las diatomeas son igualmente abundantes en ambos. Lo mismo que los exopolisacáridos. Están fosilizadas y perfectamente conservadas. Principalmente debe ser por el sílice, por el aporte volcánico. Esto está al lado del volcán Socompa, que todavía está activo. Si vamos a ver la diversidad de bacterias que hay, las cianobacterias son poco abundantes. Estos son todas las diversidades microbianas de todos los sistemas que hemos visto hasta ahora. Y podemos ver que la diversidad de las evaporitas, de los sistemas de yesos, nuclean aparte, muy separada de todos los sistemas carbonáticos. Bueno, no le gusta. Ahora sí. Otra de las características que tienen en común los sistemas de carbonato y de yeso son estas estratificaciones en función del oxígeno y de la luz. La capa de arriba siempre tiene bacterias, principalmente de Deinococcus radiodurans, que es una bacteria muy resistente a la radiación ultravioleta, que en realidad lo que hace es proteger todo el sistema de la radiación ultravioleta. Abajo están las fotosintetizadores y abajo están todas las bacterias relacionadas con el ciclo del azufre. Aquí tenemos los gránulos de carbonato en un sistema carbonático y aquí tenemos típicamente, se ve claramente, los cristales de yeso en un sistema evaporítico. Esto es un ejemplo de las estratificaciones en un tapete microbiano donde podemos ver que la composición capa por capa es la halita y a medida que va en profundidad está siendo reemplazado por la aragonita. Si vamos a un sistema esto es carbonato, a un sistema de microbialitos, vemos que predomina la aragonita en todas las capas, junto con la diversidad microbiana de las cuales ya les había hablado, y en un sistema de yeso vemos cómo predomina principalmente, aquí están, el yeso. Un poco de calcita, aragonita, pero principalmente yeso. Otra de las características en común que tienen estos sistemas, para esto hemos hecho biología molecular, lo que hacemos es a las rocas literalmente extraerle todo el ADN y secuenciar todo el ADN. Al secuenciar todo el ADN tenemos todo el ADN de la comunidad microbiana y sabemos cuáles son los ciclos que se llevan a cabo en ese sistema. Hasta ahora se había estudiado que los sistemas, digamos, eran principalmente con ciclo de Calvin, o sea que fijan el carbono que producen la comida, igual que las plantas, y que respiran oxígeno. De acuerdo a los metagenomas, o sea, al estudio de todo el DNA, de sistemas como en Diamante, Llamarazo, Compa, Tebenquiche y Brava, lo que hemos encontrado que la predominancia es de genes que permiten a las bacterias respirar arsénico, o sea, producir energía a partir del arsénico, no del oxígeno. Cuando vamos a estudiar todos los sistemas para fijar el carbono, o sea, para llevar a cabo la segunda parte de la fotosíntesis, que es la que produce la glucosa, lo que hacen las plantas, encontramos que el ciclo de Calvin, que es el que usan las plantas y el que usan todos los sistemas de tapetes microbianos, estromatolitos que les presenté en el resto del planeta, no están prácticamente representados esos genes y sí están representadas estas vías de fijación de carbono, como la del acetil-CoA, la reductiva del ácido cítrico y la del hidroxipropionato y 4-hidroxibutirato. Estos sistemas, independientemente del nombre difícil que puedan llegar a tener, lo interesante es que fijan carbono sin oxígeno. Entonces, lo que nosotros estamos encontrando, junto con este sistema también que les permite producir ATP en una forma alternativa a la fotosíntesis, lo que estamos encontrando aquí en la Puna es que estos sistemas funcionan igual que en la época en que no había oxígeno en el planeta. Lo que estamos encontrando entonces es un eslabón perdido entre la vida primitiva y lo que tenemos actualmente. Eso es lo que hemos encontrado gracias a la biología molecular.
Entonces, lo más importante, la idea más importante para dejarles es decirles que fueron los primeros habitantes del planeta, tuvieron que soportar las condiciones más extremas, van a ser los sobrevivientes ante una extinción masiva y que todavía están funcionando como en la época del Arqueano. Por lo tanto, protegerlos es muy importante, pero no solamente desde el punto de vista científico, sino que en la Puna, en estos momentos, actualmente, están cumpliendo un rol fundamental. ¿De qué forma? Ya les conté, son el eslabón perdido de los ciclos geoquímicos del planeta primitivo, son la base de la productividad primaria. De hecho, las condiciones en la Puna son tan extremas que todo lo que es la producción primaria, la producción de la comida, se hace ahí, y las larvas de los insectos o de los microinvertebrados, que son alimentos de los flamencos y son la base de toda la productividad, se lleva a cabo en estos tapetes microbianos. Por otro lado, evitan la salinización de áreas agrícolas. ¿Qué tendrá que ver? Resulta que en la Puna estos ecosistemas, a través de la producción de exopolisacáridos, retienen el agua y permiten que el viento pase sin arrastrar la sal. Cuando estos ecosistemas se secan, la sal queda como polvo y el viento la arrastra. Y arrastra la sal de los salares y la deposita en áreas agrícolas. Este fenómeno está ocurriendo actualmente en Chile, donde la sal es arrastrada de los salares y es depositada del lado de Bolivia en zonas agrícolas. Por otro lado, son grandes sumideros de carbono, o sea, tienen la capacidad de captar dióxido de carbono, funcionar como bosques. De hecho, tienen 3 veces más productividad que la selva del Amazonas en niveles de oxígeno, y son el reservorio de diversidad para el próximo ciclo húmedo. Ustedes saben que en la Puna tenemos ciclos secos y ciclo húmedos, y si uno va en el peor momento de sequía, vamos a encontrar que el suelo, el salar, está húmedo y está habitado y está vivo por el exopolisacárido que retiene el agua y retiene toda la diversidad, para que en el próximo ciclo, donde vuelva a haber agua, otra vez vuelvan a florecer toda la vida. Perdón. Entonces, ya estamos hablando de ecosistemas. ¿Qué es lo importante de los ecosistemas microbianos de la Puna? Son ecosistemas, tenemos los ecosistemas microbianos estratificados, que son los que les acabo de contar. Tenemos los ecosistemas microbianos limnológicos, que son los de las lagunas, los que también habitan las lagunas y son también la base de la productividad en las lagunas. Y ahora estamos considerando también los ecosistemas microbianos de los suelos. Y ustedes dirán qué importancia puede tener un ecosistema microbiano de un suelo. Y les voy a contar una experiencia que estamos llevando a cabo en Chile, donde lo que está ocurriendo es que la minería está agotando las vegas, está sacando tanta agua del fondo de esa bolsa de aguas químicas, que es ese reservorio de aguas, que ya no tiene suficiente presión para surgir por las vegas, y las vegas se mueren, se agotan. Y cuando se agotan las vegas, el gobierno manda a que se cierren los proyectos mineros. Se acaban los proyectos y se agotan las vegas. Entonces se están tratando de recuperar las vegas. Las vegas se tratan de recuperar regándolas, no sirve. Plantando plantas, no sirven. Lo que estamos haciendo, esto es una vega agotada, lo que hemos hecho es sacar las bacterias de la rizósfera, o sea, las bacterias que forman ese ecosistema microbiano que les permiten a las plantas crecer en un ambiente tan salino, cultivarlas, y estamos en el desarrollo de un fertilizante para vegas, para ver si se pueden recuperar las vegas de la Puna. Pero resulta que este fertilizante, estas bacterias que le permiten recuperar vegas en las punas, estas vegas tienen gran contenido de sal. Y entonces estas bacterias permiten que las plantas crezcan con mucha sal. Y entonces lo que hicimos fue probarlas con soja. Y de repente la soja, que no crece obviamente en un ambiente salino, empezó a crecer. Esta es una planta común de soja y esta es una planta donde le hemos inoculado las bacterias aisladas de los salares. Y entonces de repente, imagínense, cuando vienen desde Santiago, pasan por Santiago del Estero y ven la salina completamente árida, imagínenselo a eso productivo. Y ahora díganme qué importancia pueden tener los ecosistemas microbianos, estudiar ecosistemas microbianos.
Eso es uno de los desarrollos que se pueden llevar a cabo. Otro de los desarrollos que nos pueden, otra de las historias o de las utilidades que pueden tener estos ecosistemas es estudiarlos, cómo van precipitando y en qué condiciones precipitan. ¿A qué me refiero? Según Gómez, el doctor Fernando Gómez, en sus últimos trabajos llevados a cabo en el Salar de la Laguna Verde, cada capa tiene una historia y la precipitación de uno de estos sistemas puede llevar entre 2.000 y 3.000 años. 2.000 y 3.000 años de historias registradas en estas capas. Esto está asociado a salares. Hoy en día estamos ante un boom de la minería del litio y cuando se quiere hacer el uso del recurso del agua, se van a las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales llegan a ¿cuántos años? 30, 40 años. Esto nos puede contar la historia de 3.000 años de ciclos hídricos en el salar. Nos puede ayudar a tomar decisiones de cómo usar un elemento tan escaso como el agua y cómo prever futuras inundaciones o futuras sequías. Minutos. Sí, ya termino. Lo que hemos logrado en el último año, desde el año pasado a ahora, es que estos ecosistemas microbianos se incorporen a las líneas de base. Lo logramos en la empresa Liex, que está trabajando en Catamarca, en el Salar de la Laguna Verde, el Salar Tres Quebradas, en Albermale, en el Salar de Antofalla, y hace un mes en el proyecto Carachipampa de Lake Reserves. También hemos generado un mapa de la provincia de Catamarca donde están todos los ecosistemas microbianos a tener en cuenta, no para impedir el desarrollo de la minería, sino para darle una herramienta a la minería para que proteja los ecosistemas. Hasta ahora las líneas de base incorporaban plantas y animales. La idea es que ahora también incorporen los ecosistemas microbianos, porque pueden pasar tan inadvertidos que literalmente, y eso debe estar en este momento, puede estar ocurriendo sobre todo en Salta y en Jujuy, donde no se tienen en cuenta, en las líneas de base, que una topadora les pase por encima. Eso es lo que estamos tratando de evitar. En el proyecto Tres Quebradas se llevó a cabo la primera línea de base, donde encontramos oncolitos, y estamos realizando el estudio y restringiendo la zona para su uso, para a medida que continúa el proyecto poder preservarlos. En Antofalla, con la empresa Albermale también estamos trabajando para proteger los ecosistemas microbianos de Pozo Bravo, los ecosistemas microbianos de Las Quinoas y Laguna Verde, que son estos que están aquí. Estos son los de Ojos de Campo. Estos son los de Laguna Verde y los de Pozo Bravo, que fueron presentados en un póster. Y ahora, en Morena del Valle Minerals, que está trabajando en Carachipampa, también acabamos de reportar, esto ocurrió el mes pasado, no le tengo paciencia a esto. Ecosistemas microbianos también tipo oncolitos y tipo estromatolitos. También, antes de que empiece el proyecto, vamos al campo, restringimos la zona y empezamos a medir, a sacar indicadores que nos permitan continuar y monitorear los sistemas. Hasta ahora se ha logrado que la Laguna Socompa se declare área protegida, el Salar de Yamará también se declaró área protegida y en el Salar de Atacama, Laguna Brava y Tebenquiche, santuario de la naturaleza. Todo esto en una de las áreas de mayor proporción de litio en el planeta. Tenemos también un proyecto de divulgación científica que se llama La Ruta al Origen de la Vida. Y por último, les quiero dejar este dibujo hecho por Valentina. Valentina Ramos es una niña que habita en el Salar de Antofalla, un lugar que tiene 40 habitantes, donde hay 11 niños. Valentina ya sabe qué son los microbialitos, de hecho ya los puso en sus dibujos. Y la idea que les quiero dejar es que la Puna Andina ha demostrado ser un reservorio de biodiversidad microscópica que puede hacernos viajar al origen del planeta hace 3.400 millones de años, puede llevarnos a ver cómo podrían ser los otros planes de vida en otros planetas y puede dar lugar a desarrollos en el área de la biotecnología. El estudio integral de estos ecosistemas, su valoración patrimonial y su preservación son un
una responsabilidad que tenemos no solo como científicos y ahora sino también como sociedad, y ahora los geólogos y todos los que vieron esta charla pasan a ser responsables. Este es el grupo de trabajo con el cual venimos desarrollando todos estos proyectos. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora María Eugenia? ¿Se entendió muy bien o no se entendió nada? Sí. Aunque el tema me parece absolutamente fascinante, yo también soy bióloga, paleontóloga, geóloga, un poco de todo. La pregunta, vos hablaste de 80 grandes áreas. ¿Se trató de mapear los distintos tipos, a ver si tiene algún contexto, relación geográfica? Yo sé que son muy complejos, pero esos 80 lugares donde vos has podido trabajar, si hiciste algún mapeo desde el punto de vista de la composición, del tipo, a ver si tiene algún sentido geográfico la distribución de los distintos sistemas que ves. Sí, 80 son los que relevamos, en 30 encontramos, y en los 30 que encontramos, lo primero que podemos encontrar en común en estos 30 lugares son esta mezcla entre el agua y el salar, el agua dulce y el salar, y después la presencia de la actividad volcánica cercana. Hace un año se incorporó una geóloga, hasta ahora somos todos biólogos moleculares, así que estamos hablando, digamos, necesitamos muchas disciplinas distintas, viéndolo desde distintos puntos de vista. Hemos incorporado una geóloga, la licenciada Agustina Lencina, y ella está empezando a ver desde ese punto de vista. De hecho, ya tiene algunas ideas sobre el origen que tendría que ser volcanes de tipo basáltico, y digamos la idea sería por ahí. Lo que pasa es que todavía no lo podemos afirmar porque todavía no hemos llevado suficientes estudios o hecho suficientes análisis como para afirmarlo. Pero la idea es eso. De hecho, ahora cuando nos contactan en las empresas, lo que hacemos es primero ir a la foto satelital, ver dónde están las vertientes, porque estos lugares, a ver, recorrer, uno dice 80 lugares, cada lugar te puede llevar 2 días, 3 días caminándolo porque no hay caminos, en un lugar a 4.000 metros de altura, y es realmente un gran desafío hacerlo. Entonces, una de las cosas que ahora, en base a la experiencia que tenemos, es decir, lugares donde hacia donde sopla el viento, donde hay mezclas de agua, y por ahí empezamos la historia. Y ahí es donde encontramos, en general, si hay, están ahí. Muchas gracias. No, gracias a usted. Hola, muy interesante, muchas gracias. Vos mencionaste en Socompa que encontraron diatomitas, o sea, en roca. Y no conozco los trabajos de Gómez, los tengo que buscar para verlo, pero hablas de esos ciclos húmedos y secos. O sea, ustedes ven que la situación actual, porque en realidad mostrás lagunas con mucha cantidad de agua permanentes, en realidad muchas de ellas, asociadas a aguas, a surgencias, que estaríamos en un ciclo seco, o sea, ¿cómo lo asocian, no sé, ustedes, ¿no? Del punto de vista biológico, por ahí con esas diatomitas, que no sabemos qué edad tienen tampoco, pero no se entiende la pregunta. Sí, en Socompa se ve una, no soy geóloga, pero se ven, a ver, a simple vista, se ve en paleocostas, o sea, se ve que esa laguna era mucho más grande antes y que que abarcaba toda esa región, y que las diatomitas que están alrededor deben haber sido parte de esas lagunas. Ahora la laguna es mucho más chica y los estromatolitos de Socompa pasan el verano expuestos y el invierno tapados. Y después tenés la influencia del viento, constantemente, muchísimo viento, y ustedes saben que la diatomita es muy blandita. Entonces no sabemos, por ejemplo, una de las primeros interrogantes que tuvimos cuando empezamos a ver los sistemas, cuando fuimos a ver al microscopio electrónico a buscar esas típicas cianobacterias y carbonatos, y encontramos solamente la mayoría diatomeas. Una de las primeras preguntas es, ¿esas diatomeas crecen ahí o son diatomeas estas antiguas que como polvo se incorporaron a los sistemas? Esa es una de las preguntas, por ejemplo. Los ciclos húmedos y secos ocurren en el año, para empezar. O sea, en el verano están expuestos, en el invierno no hay tanta evaporación, hay nieve, se duplica la cantidad de agua en el sistema, pero aparte hay ciclos que
que pueden llevar tiempo geológico, cientos de años, miles de años. Eso es lo que nos gustaría determinar en los salares, sobre todo, por ejemplo, el caso de Tres Quebradas, en Carachipampa, donde tenemos estos oncolitos que nos pueden contar la historia de esos ciclos, y además tenemos gratis estas perforaciones que hace el litio de 100, 200 metros de profundidad y correlacionar las capas de cada uno de los oncolitos, cada capa con cada una de la historia del salar, cada una de las capas, eso lo hacen para sacar litio. Entonces, por ejemplo, tenemos de golpe toda esa información para analizar que nos puede contar, primero, si estamos dentro de un ciclo húmedo, si estamos dentro de un ciclo seco. Incluso a una empresa le puede servir saber que dentro de 10 años va a haber un ciclo seco y que eso ocurre con cierta regularidad, porque si dentro de 10 años se seca todo y le echan la culpa a la empresa y resulta que no es la empresa, es un ciclo hidrológico. Entonces, ese tipo de respuestas son las que nos pueden dar estos ecosistemas. Perdón, las diatomeas son parte del sistema actualmente vivas, no es lo que vos decís, no es polvo que viene, digamos. Las diatomeas están vivas en el sistema ahora, pero fueron siempre componente importante del sistema. Vos ahora en los sistemas modernos encontrás diatomeas y en los alrededores, vaya a saber, miles de años atrás, también encontrás diatomeas. Perfectamente conservadas, de hecho, conservar un exopolisacárido no sé cuántos miles de años es increíble, las fotos estas, y eso es porque hay una gran influencia, sobre todo el Socompa, que producen erupciones volcánicas que, bueno, funcionan como el sílice, principalmente el sílice es un gran preservante. Bueno, ya no tenemos más tiempo, así que, bueno, vamos a agradecer a la doctora y, por supuesto, va a quedar, supongo, disponible para futuras consultas. Muchas gracias.